Amén. Muy bien. Los que están de pie, por favor, pueden tomar asiento. Hay asiento. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8. ¿Lo encontraron? Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 8. Listo. Dice la palabra. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Lo volvemos a repetir. Pero él dejó el consejo que los ancianos le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. ¿De quién estamos hablando? Del sucesor, del hombre más sabio que ha tenido la historia. Estamos hablando de Salomón. Amén. Salomón fue conocido y es conocido hasta el día de hoy como el hombre más sabio que la historia lo recuerda. Él tuvo un hijo, bueno, él tuvo muchos hijos, pero el hijo que le sucede en su reino se llama Roboam. ¿Cómo se llama? Roboam. Y este Roboam comienza su reinado, comienza una nueva época. Se acaba la época de Salomón y se supone que comienza una nueva época con Roboam. Él tiene el gran desafío de superar incluso a su padre. Amén. Pero, ¿qué pasa con Roboam? Roboam, cuando asume el trono, él hace algo inimaginable. En vez de tomar a los ancianos que fueron los consejeros de su padre, él los desecha y pone jóvenes a su alrededor. Él desecha a los ancianos que fueron los consejeros de su padre. Salomón era un hombre sabio, sí era un hombre sabio, pero también dependía de los consejos de los que tenían más experiencia, los ancianos. Las decisiones de Salomón se discutían con esos ancianos. Esos ancianos eran consejeros, asesores del reino. Por lo tanto, la decisión de Salomón era una decisión sabia. ¿Por qué? Porque había sido sometida a los hombres sabios de la nación, los ancianos. Pero ¿qué hace Roboam una vez que toma la autoridad? Se deshace de esos ancianos y se rodea y pone en el lugar de ellos a jóvenes. Nosotros estamos comenzando un nuevo año. Estamos, si no me equivoco, estamos 7 o 8 de enero, ¿verdad? 8 de enero, estamos comenzando, estamos en la primera semana de enero del primer mes del año. No sé cuántos han recibido buenos deseos. Cuando yo entro a mi página, entro a mi WhatsApp,
encuentro muchos saludos y buenos deseos de las personas. Pastor, feliz año, Dios lo bendiga, que este año sea un año próspero, un año muy bueno para usted. Me alegra, amén, me alegra ese ánimo. Después otro pone, pastor, que conquiste sus sueños, que conquiste sus metas y sus anhelos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y eso también te alegra el corazón. Otro dice, pastor, que en este año venga esto y lo otro, y ponen una serie de cosas, ¿no? Amén. Este año que este año se compre un avión, que este año se compre un barco, que este año se compre esto, o sea, tantos buenos deseos. Pero ¿sabía usted? Si tú quieres tener un buen año, ¿cuántos desean tener un buen año 2023? Adelante la mano, los que quieren tener un buen año 2023. ¿Sabías que un buen año 2023 no se construye con los buenos deseos de la gente? Tú no vas a tener un buen año porque hay mucha gente que te ha deseado que tengas un buen año. No. Tú vas a tener un buen año dependiendo de las decisiones que tomes. Si tú tomas buenas decisiones, obviamente que tu año va a ser bueno. Pero si tus decisiones son malas y tu año va a ser un año de fracaso, porque las malas decisiones te llevan al fracaso. Se reciben los buenos deseos, se agradece, pero no significa, no son ladrillos para construir un buen año. Amén. Se construye un buen año dependiendo de las decisiones que nosotros tomamos o tomemos, ¿verdad? Y es por eso que cuando Salomón asume su reinado, ¿qué significa su reinado? Un nuevo tiempo, una nueva etapa. Estamos en eso, un nuevo tiempo. A diferencia de Roboam, que se deshace de todos los ancianos de su padre, Salomón, al comenzar su época, terminó la época de David, una época gloriosa, maravillosa, una época de alabanza y de presencia de Dios. Terminó esa época, entra la época de Salomón, y cuando Salomón entra a reinar, él entiende, escucha, él entiende en su razonamiento humano, él entiende que es demasiada responsabilidad. Él entiende y acepta sus limitaciones. ¿Aló? Él reconoce que es un hombre que tiene limitaciones. Hay gente que cree que todo lo puede, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Hay gente que cree que va a lograr cosas en su vida porque está de buena salud, tiene fuerza, etcétera. Está basado en su yo. Pero cualquiera que sea la condición, todos nosotros tenemos limitaciones. Todos nosotros tenemos limitaciones. Y la limitación más grande que nosotros tenemos es la vida. No somos dueños de nuestra vida. Hoy puedo estar aquí, mañana ya no. Entonces, todos de una u otra manera tenemos limitaciones. Por lo tanto, es sabio reconocer nuestras limitaciones. Es sabio reconocer saber nuestras capacidades y saber también nuestras limitaciones. Es de sabios. Salomón aceptó que es un hombre limitado, que dirigir un reino es difícil, es complicado, se requiere no solo de buena salud, sino también de conocimiento, de sabiduría. ¿Por qué? Porque tiene que tomar decisiones. Salomón no quiere un reino fracasado. Salomón no quiere un reino que se vaya a la quiebra. No, él quiere un reino próspero, pero él reconoce que es limitado. ¿Me entiende? ¿Qué hace Salomón? Salomón hace algo que muy pocos hacemos. Él pide a Dios lo que le falta.
Vamos a leer en 2 de Crónicas, capítulo 1, verso 1. Según de Crónicas, capítulo 1, verso 1 al 7. Perdón, verso 1, luego al verso 7, 8, 9, 10 al 11. Miren lo que dice Salomón hablando, comenzando una nueva era, una nueva época de Salomón, a diferencia de Roboam. Salomón dice, verso 1, Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Y aquella noche, miren cómo comienza. El narrador comienza por lo que Dios hizo por él. Pero para que Dios haga algo por él, él tenía que dar un primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Reconocer sus limitaciones. ¿Qué hizo Salomón? Verso 7 dice, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia, y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Confírmese pues ahora, oh Jehová Dios, tu palabra dada a David mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón. Mire lo que está diciendo Dios y nos está revelando lo que Dios anhela que haya en cada uno de nuestros corazones. ¿Queremos un buen año? ¿Queremos un buen año? ¿Quieres que te vaya bien en tu matrimonio? ¿Quieres que te vaya bien en tus negocios? ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo? ¿Quieres que te vaya bien en todo? Algunos dicen, pero eso es imposible. Para los hombres es imposible. Pero para Dios nada es imposible. Y Dios mira el corazón y se agrada de Salomón por lo que hay en su corazón. ¿Y qué había en su corazón de David? Nobleza. ¿Qué había en el corazón de Salomón, perdón? Nobleza. Humildad. Reconocer que soy un hombre limitado. Reconocer que por mis propias fuerzas no avanzo. Por mis propias fuerzas no puedo conquistar cosas complicadas, cosas difíciles. Necesito algo que solo Dios tiene. Y el Señor dice, y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey, y luego viene lo demás. Por cuanto me has pedido, no solamente te daré lo que me has pedido, sino que te daré lo que no me has pedido. Dios añade, recibe el pedido de Salomón y le añade a su pedido cosas que él no pidió, pero nació en el corazón de Dios. Dios nos quiere prosperar, sí, Dios quiere que tú y yo seamos prósperos, pero no prósperos haciendo negocios con Dios. La mentira más terrible en el mundo cristiano es hacerle creer a la gente que para ser próspero tienes que entablar un negocio con Dios. Tú le das tanto con tu dinero y Él te va a dar más. No puedes comprar el deseo de Dios con tu dinero. Aló. No te puedes poner de par en par con Dios, como si tú fueses un empresario y Dios fuere otro empresario, y ponerte a la par. Bien Dios, vamos a hacer negocio. Mira, yo te doy tanto, mira que yo voy a hacer esto por ti y tú haces esto por mí. ¿Quién eres tú para ponerte a la par con Dios? ¿Quiénes somos nosotros para hacer negocios con Dios?
Lo que Dios quiere es que en nuestro corazón haya nobleza, haya humildad, reconocer que no podemos todo, que no lo sabemos todo, que somos limitados. Salomón reconoció eso y le dijo, Señor, ¿cómo voy a gobernar todo este pueblo tan grande? Y tú tienes que reconocer esto, Señor, ¿cómo puedo gobernar un hogar tan difícil? ¿Aló? A veces nosotros nos casamos y nos casamos por amor, todos felices y creemos que tenemos la capacidad de gobernar una familia. Creemos que es fácil y no es fácil. No es fácil dirigir un hogar. No es fácil ser responsable de un hogar, de una mujer y mucho más cuando hay hijos. ¿Aló? Creo que todos me dan la razón, ¿no? Los que tienen familia me dan la razón. Porque algunos están pidiendo, Señor, ¿cuándo se crea la máquina del tiempo? ¿Para qué? Para meterme en la máquina del tiempo y regresar cuando era soltero, porque estábamos bien. Yo estaba bien cuando era soltero, dicen algunos. Pero ya no se puede, pues. Y no se va a crear la máquina del tiempo nunca. Lo que sí podemos hacer hoy es lo que no hicimos al principio. ¿Qué cosa es? Reconocer que nos falta mucho para dirigir un hogar. Y lo que no tengo, me lo puede dar Dios. Aló. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y eso es justamente lo que hizo Salomón. Cuando murió su padre, él enfrentó todo un reto. Y cuando él miró el tamaño del reto, él dijo, Señor, es imposible, yo no puedo, no sé cómo hacerlo. Tomo decisiones y fracaso, decido esto y fracaso, y hago esto y fracaso. Señor, te necesito. Y eso es lo que Dios quiere, ya que haya en tu corazón. Humildad. Amén. Para que te des cuenta que necesitas de Dios. Y Salomón hizo eso y Dios respondió. Dios ama cuando hay en nuestro corazón humildad. Dios ama a los humildes. Bienaventurados los humildes de corazón, dice la palabra. Felices los que son humildes en su corazón. ¿Por qué? Ellos verán a Dios. La humildad nos lleva a Dios. La humildad que hay en nuestro corazón nos hace ver nuestras limitaciones y nos lleva a Dios. Y cuando estamos delante de Dios le decimos, Señor, no puedo. Yo no puedo. Con mi inteligencia, con mi capacidad, con mi viveza, no puedo. Te necesito. Necesito sabiduría para dirigir un hogar. Necesito sabiduría para guiar a mis hijos. Necesito sabiduría para manejar la economía de mi casa. Necesito sabiduría para ser un cabeza de hogar, un guía, un maestro. Necesito sabiduría. Y cuando nosotros vamos a Dios, la Biblia dice que Él no echa nada a nadie fuera. Él nos recibe. Si venimos con humildad de corazón, Él nos recibe. Y no solamente nos da lo que pedimos, sino también le añade allí lo que no hemos pedido. ¿Aló? Generalmente hay mucha gente que viene a buscar a Dios, toma decisiones en el hecho de venir a buscar a Dios, pero ¿qué le pide a Dios? Señor, dame un trabajo. Señor, dame un sueldo más grande. Señor, quiero esto, quiero lo otro. A Dios le pedimos todas las cosas materiales, todo lo que tiene que ver con este mundo. Pero ¿cuántos le pedimos a Dios sabiduría? ¿Cuántos de nosotros le pedimos sabiduría? Le pedimos carro, le pedimos barcos, aviones, ¿no? Hace poco estaba pensando en el Señor, ¿cuándo será que tú me des un carro? ¿No? Un carro. Y se llevaron mi piano. Señor, te pedí un carro y se llevaron mi piano, Señor.
Dios sabe cómo tratarnos. Dios nos dice, no pongas tus ojos en estas cosas. Pon tus ojos en lo que yo te doy y no te preocupes por lo demás, pero si tú te enfocas en lo que yo te puedo dar, sabiduría, las cosas que vienen de arriba, lo terrenal lo conseguimos, Ismael, no te preocupes en eso, pero llénate de mi sabiduría. ¿Qué hizo Roboam? Y es algo que debemos aprender ahora. Dios le dio mucha sabiduría a Salomón. Hasta el día de hoy se le conoce como el hombre más sabio. Pero ¿qué pasa con Roboam, su hijo? Ahí trae un mensaje. La sabiduría no se hereda. La sabiduría no se hereda. No porque eres un hombre sabio, tus hijos serán sabios. No. Todo va a depender de la voluntad de cada uno. Amén. Roboam pudo haber bebido de la sabiduría de su padre. Roboam pudo haberse alimentado de la sabiduría de su padre. Pero parece que este joven menospreció la sabiduría de su padre. Cuando su padre hablaba, él se dormía. Cuando su padre de repente explicaba algo, él estaba mirando otra cosa. Estaba mirando su celular. Estaba metido en Facebook, YouTube, ahí estaba. Nunca bebió la sabiduría de su padre. Y eso es lo que pasa con nosotros. Escucha. Dios anhela depositar en ti su sabiduría. Pero no se la da a cualquiera. Escucha. No se la da a cualquiera. Se la da solo a gente humilde de corazón. Amén. Solo a gente humilde de corazón Dios le da sabiduría. Miren lo que vamos a leer. Proverbios capítulo 4, versos 7 al 8. Proverbios capítulo 4, versos 7 al 8. Miren lo que va a pasar. Miren lo que nos va a decir el Señor. Proverbios capítulo 4, versos 7 al 8. ¿Qué dice? Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿De quién está hablando? De la sabiduría. Adquiere sabiduría. La sabiduría se adquiere. Solo adquieres algo que te interesa. ¿Aló? Solo adquirimos algo que nos interesa. Y si a ti te interesa ser un hombre sabio, si a ti te interesa ser un esposo sabio, si a ti te interesa ser un padre sabio, si a ti te interesa ser un amigo sabio, un hijo de Dios sabio, si a ti te interesa, entonces necesitas adquirirla. Adquirirla. Si yo tengo que comprar ropa, ¿a dónde voy? O sea, ¿me voy a Gamarra? No, comúnmente la gente ¿a dónde va cuando quiere ropa? A Gamarra. ¿Amén o no? ¿Verdad o no? Si tengo ganas de comer un helado, ¿a dónde voy? Si quiero comprar para mi almuerzo, ¿a dónde voy? Al mercado. Si quiero sabiduría, ¿a dónde debo ir? ¿Dónde? ¿En el mercado se compra sabiduría? ¿Quién da la sabiduría? Dios. ¿Y cuánto cuesta? Nada. Y es lo que menos pedimos. Sabiduría. Y necesitas sabiduría para tomar decisiones, hermano. ¿Tú quieres un buen año? ¿Quieres que te vaya bien en tu trabajo, en todo? Necesitas tomar buenas decisiones. Si tú tomas malas decisiones, vas a sufrir.
¿Cómo sé que es una buena decisión? ¿Cómo sé que he tomado buenas decisiones? Cuando las cosas dejan de ser para mí sufrientes. ¿Cuándo sé que me casé con una mujer, con la mujer idónea? Cuando ella es idónea, me ayuda, está conmigo, trabaja. ¿Me entiende, hermano? Entonces, wow, uno dice, wow, me casé con la mejor. ¿Por qué? Porque he tomado una buena decisión. Porque es justamente la mujer idónea. Pero cuando yo me caso con alguien que no es idónea, ¿voy a estar feliz? No, voy a sufrir. Va a ser para mí doloroso. ¿Me entienden, hermano? Me va a hacer la vida imposible. Me va a esperar con el zapato en la mano, con la cacerola en la mano. Si voy a la iglesia, me va a esperar en la puerta con una cosa así en la mano. Ahora, escuche, mire, para tomar una buena decisión necesito sabiduría. La sabiduría ilumina mi mente. La sabiduría me hace discernir cada cosa. La sabiduría se anticipa a los hechos. Me previene de los peligros. La sabiduría me guía por caminos rectos dentro de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, si estoy dentro de la voluntad de Dios, las cosas me van a salir mejor. Si yo camino por los caminos que yo entablo en mi vida, voy a caer en huecos, en fracasos, en frustraciones, en cosas, en pleitos, etcétera, etcétera, etcétera. Terrible. Pero si yo camino en la voluntad de Dios, y solo es posible caminar en la voluntad de Dios con la sabiduría de Dios, entonces las cosas me van a salir mucho mejor. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? La sabiduría se adquiere. Roboam nos enseña que la sabiduría se adquiere, no se hereda. Y no se compra, sí, claro. No se hereda. No porque tú eres sabio, tus hijos van a ser sabios. No, depende de ellos. Si ellos aprenden a escucharte, si ellos aprenden a estar ahí, viendo, aprovechando esa sabiduría, ellos también sabrán actuar y responder ante sus propios desafíos. Pero ellos han tenido que valorar esa sabiduría. Si no la valoraron, qué pena. Qué pena por Roboam, porque su padre fue el hombre más sabio, pero él no pudo, no quiso beber de esa sabiduría. ¿Amén? ¿Cuánto dicen amén? Nosotros necesitamos sabiduría. Noé, escucha, un ejemplo bíblico es Noé. Noé construyó una barca. Dígame, ¿cuántos pueden construir un barco? Aunque sea chiquito, de maderita aunque sea. ¿Cuántos pueden hacerlo? Es un poco complicado, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Noé construyó un arca, algo grande donde tenía que meter animales y salvar a su familia. ¿Dónde aprendió Noé a construir un barco? ¿Dónde aprendió? ¿En qué universidad? No. ¿Quién le dio el conocimiento? ¿Quién le dio la sabiduría? Dios. ¿Cómo puedo dirigir un hogar? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo resolver mis problemas? Con la sabiduría de Dios. ¿Cómo puedo salir de hoyos? Con la sabiduría de Dios. Valora y adquiere la sabiduría de Dios. ¿Quiero un buen año? Sí, todos queremos. Pero la diferencia va a ser que algunos van a tomar buenas decisiones y les va a ir muy bien. Otros van a tomar malas decisiones y les va a ir mal. Y los que toman malas decisiones le dirán a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasó, Señor? ¿Por qué sufro? ¿Por qué? Porque el Señor te dice, ¿por qué tomas malas decisiones y estás confiado en tu propia sabiduría, en tu propia prudencia y no has buscado lo que yo tengo? Mi sabiduría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Hombres que fracasaron en la Biblia hay muchos.
Ahí tenemos a Saúl. Un hombre que también fue rey. Pero la diferencia de Saúl es que a él no le importó Dios. Él nunca se interesó en Dios. Al contrario, lo sacó de su vida Dios. Él creyó que él podía gobernar una nación. Él creyó en su capacidad, en su talento, en sus habilidades. Él creyó. Pero el resultado fue un fracaso total. No solo él cayó, sino atrás de él cayeron sus propios hijos. ¿Fracasó Salomón? Fracasaron sus hijos. Estamos hablando de Saúl. Nunca se interesó en Dios. El arca de Dios estaba en un lugar, nunca fue a verlo, nunca hizo cultos, nunca se rindió ante la presencia de Dios, nunca. Cuando le pusieron la corona, se olvidó de Dios. Pero a diferencia de David, David cuando asumió su reino, ¿qué hizo primero? ¿Qué es lo primero que hizo David? Fue a buscar el arca de Dios, que el arca representa la presencia de Dios. La trajo a su pueblo. Él preparó una tienda en Sión para poner ahí un tabernáculo y él le dio la tarea a los sacerdotes, a los levitas, para que ministrasen a Dios día y noche, 24 horas, canto y alabanza a Dios en Sión. Y la Biblia dice, Dios amó a Sión. ¿Por qué? Porque se alababa a Dios. Eso significa que en David había un interés. Él sabía que el reto más grande es reinar una nación. Y él necesitaba de Dios para hacerlo. ¿Qué es lo que tú estás necesitando para este año? ¿Dinero? Algunos dicen, Señor, mándame unas naranjas. Señor, mándame, ¿no? Algunos abren su cuenta, a ver, ojalá de repente alguien haga de la nada. Abren su yape para ver si han recibido algo. Nada, cero. ¿Sabes una cosa? Tu primera decisión en este año, ojalá que hayamos orado, ojalá que estemos orando para que Dios sea primero en nuestra vida, no el dinero. Tú no vas a prosperar con dinero. Tú no vas a prosperar con dinero. El mundo cree que con el dinero se prospera. Falso. Solo se puede prosperar cuando Dios está con nosotros. Amén. Por una sencilla razón. La Biblia dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Si Dios está conmigo, Él me va a guardar. Él me va a proteger. Podrán venir tempestades y pestes. Podrán venir enfermedades y todo. Caerá mucha gente. Pero la Biblia dice que a ti no llegará. Si tú estás con Dios, Él te guardará. Él te protegerá. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Cuando pases por las aguas, no te mojarás. ¿Necesitamos a Dios? Sí. Levante su mano y diga, Señor, yo te necesito. Te necesito en mi vida. Eso es lo que tiene que ver en tu corazón. Este año, queridos hermanos, este año pongamos a Dios en primer lugar. Pongamos a Dios en nuestra vida. Pongamos a Dios en nuestra familia. Busquemos a Dios. Vengamos a orar. Concentrémonos en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos hará prosperar. Amén. Cuando me robaron el piano, yo estaba triste. Estaba en misión, llorando un poco. Hay que llorar de vez en cuando, ¿no? Porque ese piano tiene historia. Hermano, estamos hablando de un piano de 24 años. Y se llevaron así de la nada, así como así, se llevaron. Y yo estaba un poco entre molesto y triste.
Y yo estaba ahí orando, le dije, Señor, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y sabes lo que me dijo el Señor en mi corazón? ¿Por qué lloras? ¿Acaso no te puedo devolver tu piano? Me dijo, lo que está en tu mente, lo que es el conocimiento, no te lo van a poder robar. Me pueden robar el piano, pero siempre habrá un piano que tocar. El conocimiento no te lo podrán robar. ¿Y quién me dio ese conocimiento? Dios. ¿Verdad? ¿Amén o no? Amén. No estés triste. Pero el día que te roben el conocimiento, el día que no te acuerdas cómo se toca, ahí sí, llora lo que quieras. Pero mientras tengas ese conocimiento, siempre habrá un piano que tocar. ¿Me entiende, hermano? Miremos las cosas, valoremos las cosas. Yo estaba agarrado, mirando algo, sintiendo algo por una cosa material, entristeciendo mi alma por algo. Y yo creo que no debo hacerlo. Si el Señor permitió esto, es porque Él va a traer algo mejor. ¿Cuándo dicen amén? ¿Amén o no? Si el Señor se permitió esto, entonces algo bueno viene. Y ese algo bueno es lo que causa mi expectativa. Seamos personas sabias. Agarrémonos de la sabiduría de Dios. Busquemos sabiduría de Dios. En la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres sabios y hombres necios. Yo quiero ser uno de ese grupo, de los grupos de los sabios. La Biblia habla del Génesis de dos varones, Abel y Caín. Abel se acerca a Dios con lo mejor que él puede dar. Eso se llama sabiduría. Caín se acerca a Dios con lo que le sobra. Y la Biblia dice que Dios bendijo a Abel. Miró con agrado la ofrenda de Abel. ¿Qué significa eso? Que Dios se agrada cuando tú y yo actuamos con sabiduría. Pero con los necios, con aquellos que se niegan a aceptar las cosas de Dios, los necios, aquellos que toman y confían en su propia prudencia, en su propio conocimiento y no le añaden a sus decisiones el consejo de Dios, ay, ay, ay. Tengamos cuidado. Amén. Para dirigir un hogar, para dirigir un matrimonio, para dirigir personas, seres humanos como nuestros hijos, hay que tener mucha sabiduría, mucho cuidado. Todo lo que tú siembras ahora, lo vas a cosechar después. Hoy tus hijos son pequeños, aprovecha el tiempo. Dale con la palabra, aconséjales, dale toda la sabiduría que puedas darle de parte de Dios, porque cuando sean grandes, ya no te escucharán mucho. Pero si tú les has hablado de pequeño, ellos jamás se olvidarán de lo que tú les has dicho. La palabra marca. Amén. La palabra marca nuestro corazón. Marca. Eso es importante. Otro ejemplo. Hemos hablado de muchos, ¿verdad? A veces nosotros buscamos tener posesiones terrenales. Pero lo que debemos valorar más que las cosas terrenales son las cosas que Dios nos puede dar. Amén. Si has heredado una casa, si has heredado terreno, amén, gloria al Señor por eso. Pero eso no vale lo que vale la sabiduría que viene de Dios. Lo que vale es la sabiduría de Dios. Usemos, busquemos, alimentémonos, bebamos de la sabiduría de Dios. No seamos como Roboam. Amén. Tenemos un Padre que es sabio en gran manera. Debemos beber de su sabiduría. Debemos tomar de esa sabiduría. ¿Cuántos están leyendo la Biblia acá? ¿Están leyendo su Biblia? ¿Todos los días? Eso es beber sabiduría.
Y mientras más te empapas de la palabra, tu mente va a estar más ocupada en esas cosas sabias. Amén. El diablo ataca la mente de los hombres cuando en la mente no hay nada de sabiduría de Dios. Cuando el diablo nos ataca, ahí está la sabiduría, y la sabiduría lo repela a eso, lo resiste a ese consejo que viene del enemigo. La palabra de Dios es como un escudo. Cuando el diablo quiere meterte basura a tu mente, entonces la palabra de Dios lo repela, lo bota. ¿Sabes por qué? Porque está ocupando espacio. La palabra, la sabiduría le dice, no tienes parte aquí porque ya está lleno de sabiduría de Dios. No nos dejemos malobrar nuestra mente con los consejos del diablo. Llenemos nuestra mente del consejo de Dios. Amén, hermano. ¿Quieres dirigir una familia? ¿Quieres dirigir un hogar? ¿Quieres mejorar tu familia? Solo podrás hacerlo con la sabiduría de Dios. Con la sabiduría de Dios. No con la sabiduría humana. La sabiduría humana nunca arregló problemas. La sabiduría de Dios sí lo hace. Sí lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros tenemos un caso de alguien que se enfermó, una joven se enfermó. La sabiduría humana, llévalo al médico. Los médicos no pudieron hacer nada. La sabiduría humana le dice, llévalo al curandero, al brujo. Se lo dieron al brujo. Resultado, peor que antes. Peor que antes. La sabiduría humana siempre nos lleva a cosas muy lejanas de Dios. La sabiduría humana. La sabiduría de Dios nos acerca a Él. Amén. ¿Cuántos quieren acercarse más a Dios? Este año quiero estar más cerca de Dios. Señor, quiero acercarme más a esa sabiduría. Esa debe ser tu deseo. Ese es mi deseo. Y debemos acercarnos más a la sabiduría de Dios. Aprende a escuchar el consejo. Aprende que hay gente que también conoce, que tiene más experiencia que tú. Aprende a escuchar el consejo. En la abundancia de los consejos se encuentra la sabiduría. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y aquí voy a terminar. La Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece, mi pueblo se pierde por falta de sabiduría. ¿Cuántas personas, miren, cuántos profesionales están en las cárceles? ¿Cuántos oficiales de la policía, miren, con rango de coronel, con rango de general, por falta de sabiduría, se meten en asuntos sucios y terminan en la cárcel? Tenían un legajo limpio, pero por una cosa de pronto caen en cosas terribles. ¿Se dan cuenta? Necesitamos la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios nos permite llegar a metas. La sabiduría de Dios nos permite conservar lo que hemos logrado. La sabiduría de Dios nos permite visionar. Pero la insensatez nos hace perder todo. A veces por insensatos perdemos todo. Como dice mi suegro, pierdes cabra y soga por insensato. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios. Vamos a leer. Miren lo que dice en Proverbios capítulo 11, verso 14. Proverbios 11, 14. ¿Qué dice? Y aquí vamos a terminar. Donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. Mas en la multitud de consejeros hay seguridad. En la multitud de los consejos, ¿qué dice? Hay seguridad. Cuando un general va a la guerra, ¿el general está solo? No. Está rodeada de su plana mayor, se le llama, ¿no? En su plana mayor hay coroneles, hay
capitanes, hay gente conocedora de la guerra. Y el general, cuando establece su plan de lucha, el general está escuchando a sus asesores cómo mover su ejército para conquistar, para ganar. Pero si el general desprecia todo eso y cree que él como general lo sabe todo, entonces termina con un ejército en fracaso. Queremos una bendición, queremos que este año nos vaya muy bien, busquemos la sabiduría de Dios. Con la sabiduría tendremos la seguridad de que nos va a ir muy bien. Amén. ¿Cuántos dicen amén? El hijo pródigo, cuando salió de casa, le fue un fracaso. Decidió mal. El hijo pródigo tomó una decisión equivocada. Para él, la mejor, que salir de la casa del padre. Pero para salir de la casa del padre, para él se convirtió en un fracaso. Porque fue de fracaso en fracaso hasta llegar a la desgracia. Cuando él se dio cuenta, él dijo, no, voy a la casa de mi padre. Significa, ahí hay seguridad. Ahí hay todo lo que me faltó en este tiempo, ahí lo encuentro en abundancia. Él regresó a su casa. Salir de la casa, mala decisión. Regresar a su casa, buena decisión. ¿Quieres que te vaya bien este año? Toma buena decisión. ¿Quieres tomar buenas decisiones? Sé sabio. Sé sabio. No te dejes llevar por tu temperamento. No te dejes llevar por tus emociones. No tomes decisiones cuando estás en calentura, en ira, en enojo. No. Nosotros necesitamos tomar decisiones. Y el mejor tiempo para tomar decisiones es la paz de Dios. Cuando uno está en paz, es cuando uno toma buenas decisiones. Amén. La angustia y la desesperación no es buen consejero. La angustia y la desesperación te mete a cuevas donde después no vas a salir. No, la paz de Dios es el mejor tiempo para tomar decisiones. Cuando yo estoy así un poco tocado, desanimado o molesto, no, yo no tomo decisiones. Yo lo que hago es orar. Amén. Orar. ¿Qué le digo a Dios? Señor, dame paz para decidir. Señor, dame tranquilidad, dame paz para poder decidir. Y cuando yo estoy en esa paz de Dios, de pronto mi mente se abre y veo muchas opciones, cosas que no veía antes. Veo muchas opciones. Y uno puede tomar decisiones, las mejores decisiones. Pero cuando uno está desesperado, en angustia, no piensa, solo se deja llevar por su temperamento, nada más. Y muchas veces el temperamento y lo caliente de ese momento, muchas veces nos lleva al precipicio. Cuidado, cuidado. Tenemos que tomar buenas decisiones. Amén. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar al Señor. Tomar al Señor, agarrarnos del Señor, depender de Dios, es una buena decisión. Confiar en el Señor es una buena decisión. Creer en su palabra es una buena decisión. Creer en sus promesas es una buena decisión. Buscarla a Él es una buena decisión. Y si eso hacemos, nos va a ir muy bien. Escucha, Josué, cuando comenzó a dirigir a Israel, Moisés había muerto y Josué estaba en una encrucijada. No sabía qué hacer. Estaba llorando, estaba entristecido por la muerte de Moisés y Dios va a su encuentro. Es Dios el que lo busca. Dios busca a Josué y le dice: mi siervo ha muerto. Levántate y haz cruzar a mi pueblo
a la tierra prometida. Y le da la mejor estrategia para que le vaya bien. ¿Qué le dice? Ahí está el famoso Proverbios capítulo 1, verso 7, 8 y 9. Y le da la clave del éxito. ¿Y cuál es la clave del éxito? Esfuérzate y sé muy valiente. No para enfrentar al enemigo, no. Hay muchos que dicen, para enfrentar al enemigo. No, Señor, lee bien, dice, esfuérzate y sé valiente. Para poner en obra todo lo que está escrito en este libro de la ley. Hay que ser hombres valientes y esforzados para aplicar la palabra de Dios en nuestra vida. Y está escrito. Y si lo haces, dice, si meditas de día y de noche y lo haces, entonces, como resultado, todo te irá bien. Todo te irá bien. Entonces, ahí está la clave para que este año nos vaya muy bien. Como personas, como empresarios, como maestros, como profesionales, como iglesia en conjunto, ¿queremos que nos vaya bien? Sí. Entonces, el camino para que nos vaya bien es esforzarnos y tener el valor para poner por obra lo que está escrito en la palabra ¿de quién? En la palabra de Dios. Hermanos, no les quiero decir más cosas porque está resumido acá. ¿Quiere que te vaya bien? Y lo voy a repetir otra vez. ¿Quiere que te vaya bien? Entonces considera la sabiduría de Dios como parte importante en la toma de tus decisiones. Amén. Rodéate de gente que te aconseje. No como Roboam, que votó a los ancianos y trajo jóvenes como él. ¿Qué hizo Roboam? Roboam le dio una mala respuesta al pueblo y el pueblo se dividió. La gente lo dejó a Roboam. De 12 tribus, 10 se apartaron del reino. ¿Y quién los gobernó? Jeroboam. Jeroboam, ¿quién era? Enemigo de su padre, enemigo de Salomón. Y Roboam solo se quedó con Judá y parte de Benjamín. Eso es el resultado de la falta de sabiduría. Busquemos sabiduría de Dios. Que en esta mañana pídele a Dios de todo corazón, dame sabiduría. Te lo pido. No le pidas trabajo, no le pidas dinero, no le pidas cosas materiales, solo pídele sabiduría. Quiero sabiduría. Si eso haces, quizá Dios haga lo mismo contigo como hizo con Salomón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Tú eres nuestro Dios, el que habla a su pueblo. Tú no quieres que nos vaya mal. Tú no quieres que tus hijos fracasen. Tú quieres, Señor, que nos vaya muy bien. Pero tú has puesto reglas. Tú has puesto condiciones. Ayúdanos, Señor, a ser esforzados y valientes para poner por obra tus consejos, tu palabra, y no dejarnos llevar por nuestros propios pensamientos,
por nuestros propios consejos, por nuestra vana sabiduría. Nosotros queremos tu sabiduría. Nos hemos dado cuenta, Señor, que las cosas se vuelven cada vez más difíciles. Nos hemos dado cuenta, Señor, que tratar con nuestras familias se requiere de sabiduría. Se requiere de delicadeza. Se requiere de esa sabiduría que solo tú puedes darnos. Señor, con nuestra propia sabiduría hemos malobrado, hemos herido, nos hemos equivocado, hemos tropezado, nos hemos golpeado, nos hemos causado heridas, pero ya no queremos hacerlo más. Ya no queremos hacerlo con nuestra propia sabiduría. Señor, necesito tu sabiduría. Dame tu sabiduría, Señor. Dame tu sabiduría. Necesito, Señor. Necesito tu sabiduría. Levanta tus manos, dile al Señor: necesito tu sabiduría, necesito tu sabiduría. Lléname de tu sabiduría. Lléname de tu sabiduría, Señor. Necesito tu sabiduría. Hay mucha gente, Señor, que cree porque por comer uvas le va a ir bien este año. Hay mucha gente, Señor, que por hacerse un baño de florecimiento cree que le va a ir muy bien. Hay mucha gente que invoca a la buena suerte o a un santo para que le vaya bien, pero sin embargo toman malas decisiones y les va mal porque nunca confiaron en ti, porque despreciaron tu sabiduría. Pero eso no acontece con nosotros. Nosotros sabemos y valoramos tu sabiduría.